Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy un mensaje especial a nuestras vidas. Estamos celebrando las fiestas del otoño, las fiestas del Yom Kippur, y que la próxima semana se llevará a cabo en nuestra iglesia, esperando recibir la bendición del Señor, y en obediencia a su palabra estaremos celebrando la fiesta del Yom Kippur. Así es que lo esperamos con ansiedad. Estamos muy contentos por este acontecimiento que será de grande bendición para nosotros. El mensaje de esta mañana estará avanzado en el Día del Perdón, un día muy importante para la vida del ser humano, que sería bueno estar atentos a él. Regresamos con el mensaje de la palabra del Señor. De los primeros frutos, the Feast of First Fruits, y el día de Pentecostés and the Feast of Pentecost ya fueron cumplidos. were already fulfilled prophetically. En el día de la Pascua And on Passover, murió el Cordero de Dios, the Lamb of God died. y en la fiesta de los panes sin levadura, And during the Feast of Unleavened Bread, Jesús estaba siendo depositado en la tumba, Jesus was being deposited into the tomb, quitando la levadura, removing the yeast, quitando el pecado or to say the sin, y llevándolo a la tumba. and taking it to the tomb with him. En la fiesta de los primeros frutos, In the Feast of First Fruits, el Señor Jesús se presenta the Lord resurrected como la ofrenda primicia as the first fruit offering de la resurrección. of the resurrection. Y el Señor nuestro Dios And the Lord our God recibe receives esa ofrenda that offering que Jesús presentó. which Jesus presents. En el día de Pentecostés, la cuarta fiesta de primavera, And during Pentecost, se llevó a cabo, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo de we found Dios. the outpouring of the Holy Spirit upon the people of God. Después de 1200 años que habían pasado, After 1,200 years had gone by, en los cuales el Señor le había dado su palabra en el in monte which the Lord Sinaí, had given his people the word at Mount Sinai, 1200 años, 1,200 years later, 100 años por cada tribu, 100 years for each tribe, llegó el día de Pentecostés, the Feast of Pentecost came, y ahora el Señor and the Lord cumple su palabra fulfills his word y pone su palabra and sets the word ya no en piedras, no longer ya no en pieles de on animales, stones or on ya no en papel, or on parchment, ya no en hojas, no longer on paper, sino la pone en el corazón but rather upon the de su pueblo. hearts of his people. La semana pasada estuvimos celebrando la fiesta de las trompetas. Last week we celebrated or observed the Feast of Trumpets. Esta fiesta es un acontecimiento que sucederá algún día. It's an event that will take place in the future. Un día el Rey de Reyes será coronado One day the King of Kings will en be ese crowned día, on that day. porque todos los reyes de Israel Because all the kings of Israel fueron coronados en ese were día. crowned on that day. Y Jesús And Jesus es Rey de Israel. Amén. is King. Así es que esa fiesta So this feast es profética. is prophetic. Va a venir It will happen. un día. One day it'll take No sabemos place. cuándo, We don't know when. ni el día, We ni don't la know hora. the day nor the hour. Solo sabemos We just know la temporada. Amén. the season. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fiesta del Yom Kippur, Today we'll talk about this day, Yom o el Kippur, Día del Perdón. the day of repentance. Y en esta fiesta fue establecida And this was established durante 40 días que Moisés estuvo in the 40 days that en el monte Moses Sinaí. was up in the mountain. El pueblo había pecado delante de The Dios people had sinned before God, y Dios los iba a destruir. and God was going to destroy them. Moisés intercede por el pueblo. Moses intercedes on behalf of the people. Moisés es un símbolo o un Moses tipo de Cristo is a type of Christ que le dice al Señor, Señor, that says to the Lord, Lord, tú no lo puedes destruir a tu pueblo. you cannot destroy your people. ¿Qué van a pensar de ti? What will the other nations think about you? Mejor destrúyeme a mí. I prefer you destroy me. Y hermanos, yo no sé cuántas personas hay con ese amor I know how many people would have that kind of love para morir por to otra persona. die for someone else. Pero Jesús lo hizo, amén. But Jesus did it. Entonces, durante esta fiesta, So during this feast,
Era una fiesta, hermanos, en donde por demás estar decir, la gente tenía que estar preparada. So this is a feast for which the people have to be prepared. Hace unos días mi esposa comentaba Some days ago, my wife commented, y decía que, ¿qué sería que yo hubiera sido un sacerdote said, what if I had been a priest y que tuviera que entrar al santuario de and would Dios? have gone into the Holy of Holies? ¿Cómo estaría ella de nerviosa sabiendo que a lo mejor me iba a morir? How nervous might you have been thinking that Si you mi might vida die no era correcta, if my life wasn't right, el sacerdote moría dentro del santuario. and the priest would have died inside the Holy of Holies. Pero quiero que entiendan algo, But I hermanos. want us to understand something. Cuando Dios establece esta fiesta, When God establishes this feast, les da al pueblo He gives the people 40 días 40 days. que se llama Teshuvah. Teshuvah Teshuvah quiere decir means volverse a Dios. to return to God. Quiere decir It means arrepentimiento. repentance. Entonces tenía 40 So días they had 40 days para poder entrar en el santuario. to get themselves ready to go into the sanctuary. Hermanos, hay un dicho en mi pueblo que dicen, con advertencia no hay engaño. And there's a saying that roughly translated says that with warning you won't find, with preparation there will be no deceit. Si se le decía que era especialmente un día santo If it was identified as a holy day y que se tenía que santificar, in which you had to be sanctified, entonces sería absurdo then it would have been absurd que un sacerdote that a priest entrara al lugar would santísimo have gone into the Holy of Holies con pecado en su corazón. with sin in his heart. Imagínense ustedes So imagine que para preparar al sacerdote para entrar, that to prepare the priest to go in, un día antes one day before, no lo dejaban dormir, they wouldn't let him sleep. lo estaban entreteniendo, They would keep him le estaban distracted. leyendo la They palabra, were reading the word. estaban cantando cantos, They were singing. estaban cantando alabanzas, They were lo praising. estaban preparando They were preparing that de person manera in such a way que ningún pensamiento that there be no thought de pecado viniera a su mente, of sin that will come to his sino mind, que lo tenían reservado but rather would be reserved para que cumpliera el to propósito fulfill the purpose de entrar al lugar of going into santísimo, the Holy of Holies, ofrecer la ofrenda por el to perdón present the offering of forgiveness, y el pueblo fuera perdonado. and the people would have been forgiven. Ese era el trabajo del sacerdote. That was the obligation of the priest. Entonces, en la palabra del Señor encontramos algo So in the Word of God we find some instructions que establece esta celebración. which establish this feast. Y le dice, And it says, a los 10 días de este mes séptimo sería el día de la expiación. Tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. on exactly the 10th day of the 7th month is the Day of Atonement. It shall be a holy convocation for you, and you shall humble your souls and present an offering by fire to the Lord. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, día de perdón, para reconciliar delante de Jehová vuestro Dios. You should not do any work on this same day, for it is the day of atonement, or to say forgiveness, to make atonement on your behalf before the Lord your God. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. If there is any person who will not humble himself on the same day, he shall be cut off from his people. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno de este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. As for any person who does any work on this same day, that person I will destroy from among his people. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. You shall do no work at all. It is to be a perpetual statute throughout your generations in all your dwelling places. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. It is to be a Sabbath of complete rest to you, and you shall humble your souls. On the 9th of the month at evening, from evening until evening, you shall keep your Sabbath. Esta era una celebración, hermanos, So this was a feast en las cuales toda persona se debería de presentar. in which everyone should present En el templo. themselves before the temple. ¿Cuál era la razón? And for what reason? La razón es que se iba a expiar el pecado The reason is that sin would be forgiven, y que Dios los iba a perdonar. and God would restore them.
ellos estaban obligados a ir. They were obligated to go. Ellos no iban a hacer absolutamente nada. They would do absolutely nothing. Todo lo iba a hacer el sacerdote. The priest would do everything. El sacerdote se iba a exponer. El sacerdote iba a hacer la ofrenda, He would present the el offering sacrificio, and the sacrifice. y el pueblo iba a estar atento And the people would be attentive a lo que el sacerdote iba a hacer. to what the priest was going to do. Si fallaba, If he fell short, todo el pueblo all of the people sufría, would suffer. porque el sacerdote traía una campanita Because the priest had bells sewn into his y un garments lazo en su pie, and a rope around his foot. que mientras él estaba dentro del As long santuario, as he was within the sanctuary, se oía sonar la campanita. you could hear the bells ringing. Cuando ya no se oía la campanita, And when the bells rang, sabían que algo malo había when sucedido. they stopped ringing, they knew something bad had taken Y place. entonces lo sacaban muerto And they would pull the priest out because he had died. por medio del lazo, lo sacaban, They did it through the rope. y el pueblo And the people no era perdonado. were not forgiven. Yom Kippur quiere decir día, Yom Kippur means day, día de expiación. the Day of Atonement. Ese es uno de los nombres que se le da. It's one of the names that's given to it. También se le conoce como el día de cara a cara, It's also known as the day of face to face. porque era el día en que el sacerdote se presentaba delante de Dios In which the priest presented himself before the y Lord hablaba con él cara a cara, and spoke with him face to face, como lo hacía Moisés según Éxodo 30. as Moses did in according to Exodus chapter 30. Yom Kippur también ha sido llamado el gran día. It has also been called the great day, Es el día de juicio, the day of judgment, es el día de tormento, the day of torment, es el día en donde Dios va a juzgar al mundo. the day in which God would judge the world, Día espantoso, the día fearful terrible. day, terrible day, por lo cual Dios lo establece about which God establishes it, para que su pueblo llegue ese día, so his people come that day, y el Señor va a determinar, and the Lord will determine cuando Él da el perdón, when he gives serás forgiveness, perdonado. you will be forgiven. Y eso ellos lo miraban a través de un cordón rojo que ponían en el cordero, It was en el seen macho cabrío, by a scarlet thread that was tied on the goat, y lo ponían en la puerta. and we put it at the door. El siguiente día, And the next day, si Dios los había perdonado, God had forgiven them. estaba blanco como It was white. la nieve. That thread would have turned white. Yom Kippur también es llamado el día de ayuno, It is called the day of fasting. y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, We find this in New Testament, en el testimonio del apóstol Pablo, in the testimony of the Hechos Apostle Paul, capítulo 27, el verso Acts 27, número 9, verse 9, nos habla de ese día talks to us about que this había day, sido un día de ayuno. which had been a day of fasting. Yom Kippur Yom también Kippur significa cerrar la puerta. also means to close the door. Ese día, This day, no sabemos cuándo, we don't know when, va a ser el último día will be the last day de gracia para el ser humano. of grace for humanity. Ese día, That day, los que lleguen a pedir perdón en ese día those that come to ask for forgiveness in that day recibirán perdón. will receive Pero los que forgiveness. no lleguen a pedir perdón, But those that don't come, habrá un juicio there will be judgment en ese día. in that day. Se le llama también el día del lagar de la ira de Dios, It's called the day of the wrath of God, en donde el Señor Jesús in which the Lord Jesus va a pisar las uvas will press the con los grapes pies, with his feet. y eso se trata de la guerra del Armagedón, And this refers to que un día se llevará a cabo. Armageddon. También se llama el día del gran shofar. It's also called the day of the great shofar. Es la última vez It's the last time que se tocará el gran shofar, that the shofar, y Sofonías 1, 14 al 16 Zephaniah 1, 14 to nos da 16, una idea de lo que será ese día. gives ¿Ven? us an idea what the day would be like. Pero vamos a ver toda la historia. Let's see the story. Día de expiación es el día del perdón. Day of atonement, day of forgiveness. Algunos argumentarán, Some would argue, yo ya fui perdonado, I was already forgiven. yo ya no tengo por qué celebrar ese día, I don't know why I need to celebrate this day. yo pertenezco a la I iglesia, belong to the church. Cristo derramó su Christ sangre por mí, poured out his blood for me, y todo eso es verdad. and all that is true. Pero Jesús But Jesus jamás quitó la fiesta, sino que Él never la removed the feast estableció en la forma más preciosa
que nosotros nos podemos imaginar. But he established it in some way. Dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaban delante de Jehová y murieron. Now the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when they had approached the presence of the Lord and died. La historia, hermanos, de los hijos de Aarón, The story of the sons of Aaron, ellos se les hizo fácil entrar a cualquier hora al santuario it was easy for them to go in whenever to the sanctuary en condiciones muy terribles. in terrible conditions. Ellos se embriagaban They became drunk y llevaron fuego extraño de ellos and mismos. they offered strange fire before the Y Lord. Dios dijo, eso no es correcto. And the Lord was not pleased with that. Entonces establece cómo el sacerdote entraría al santuario. So he established how the priest would go into the sanctuary. Y como dije anteriormente, As I said una vez before, que te advierten cómo tienes que entrar, Once to tell you how you have to go todo in, depende de ti, then the rest is up to si you. tendrás el éxito If that priest will be o successful morirás. or not. Entonces ellos entraron, Dios establece esto. So God establishes this. Para que ustedes me sigan, hermanos, y para que ustedes que son más inteligentes que yo, And- me comprendan algo más. I want you to understand something else. Las fotos que puse The pictures I put llevan más o menos el mismo rol de las letras have the same role as the letters, para que ustedes se imaginen so you can imagine y les sea más fácil el entendimiento and easier to understand de la lectura. according Amén. to what we see. ¿La agarraron, hermanos? Nuestra generación de hoy es una generación visual Today's generation is a visual one, y dicen que visualmente se aprende más. and visually you're able to learn Pues more. yo voy a leer, ustedes van a leer I'll read, you can read it, y por medio de los dibujos que puse, and to the images, ustedes se van a ir orientando you can porque, orient yourself, porque el plan de esto es que ustedes entiendan. because the plan is for you to understand. Verso 2. Verse 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. The Lord said to Moses, tell your brother Aaron that he should not enter at any time into the holy place inside the veil, before the mercy seat which is on the ark, or he will die. For I will appear in the cloud over the mercy seat. Qué buena advertencia. It's a good warning. Con esto entrará Aarón al santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Aaron shall enter the holy place with this, with a bull for a sin offering and a ram for a burnt offering. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ciñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. He shall put on the holy linen tunic, and the linen undergarments shall be next to his body, and he shall be girded with linen sash and attired with linen turban. These are holy garments. Then he Y- shall bathe his body in water and put them on. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. He shall take from the congregation of the sons of Israel 2 male goats for a sin offering and 1 ram for a burnt offering. Entonces, ya se dieron cuenta el panorama, lo que debía de hacer, ¿verdad? So we see the way that it should be carried out. Un becerro para expiación y un carnero para A holocausto. bull and a ram, Para que él ofreciera una ofrenda so that he will present an por offering, él, otra por su familia. one for him and for his family. Y después dice que se vestiría con las ropas santas. And then he would dress in holy garments, Tomaría 2 machos cabríos del and take 2 pueblo male goats for a sin offering, y un carnero and para 1 el ram holocausto. for the burnt offering. So, él establecía lo que el sacerdote So he debería established de hacer. what the priest should do. So, nos vamos a ir rápido porque So we're gonna solo continue. es que ustedes lean la palabra de Dios I para just want you que to read the word of God, no digan que yo lo estoy inventando, ¿ok? Solamente. to say this being made up. Continúa diciendo, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Then Aaron shall offer the bull for the sin offering, which is for himself, that he may make atonement for himself and for his household.
Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. He shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tent of meeting. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Aaron shall cast lots for the 2 goats, one lot for the Lord and the other lot for the scapegoat. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Then Aaron shall offer the goat on which the lot for the Lord fell and make it a sin offering. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. But the goat on which the lot for the scapegoat fell shall be presented alive before the Lord to make atonement upon it, to send it into the wilderness as a scapegoat. Azazel significa el que se va. It's the one that goes. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Then Aaron shall offer the bull, the sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his household. And he shall slaughter the bull of the sin offering, which is for himself. So, él lo hacía por su familia y por él. So he did it for himself and for his family. Esa es la grande responsabilidad del sacerdote. That's the great responsibility of the Hacer el priest, sacrificio to offer the por su sacrifices familia, for his family, por él mismo, for himself, para que Dios reciba esa ofrenda y so ese that God receive that sacrificio. offering, that sacrifice. Después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará delante del velo. He shall take a fire pan full of coals of fire from upon the altar before the Lord, and 2 handfuls of finely ground sweet incense, and bring it inside the veil. El incienso, el perfume significaba sacrificio, Perfume was indicative of significaba sacrifice, alabanza, and then praise, rendimiento a Dios. surrender to God. Cuando él ponía el perfume, cuando él ponía, hermanos, la mirra, lo que él ponía ahí, se levantaba mucho humo. When you set the perfume, incense, a lot of smoke would be produced. Y esto era algo que él debía de hacer con This is toda something dedicación, he should do with all dedication, porque si él no ponía ese incienso because if he didn't set that incense, y él viera el rostro de Dios, moriría inmediatamente. and he would see God's face, he would have died immediately. Pero el humo But the smoke cubría la apariencia de Dios covered God's appearance, y el sacerdote no moría. and the priest would not die. Continuamos. Y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. He shall put the incense in the fire before the Lord, that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the ark of the testimony. Otherwise he will die. Tomarás luego la sangre del becerro y la rociarás con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirás con su dedo 7 veces de aquella sangre. Moreover, he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the mercy seat on the east side. Also in front of the mercy seat he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. Después degollarás el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevarás la sangre detrás del velo adentro, y harás de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirás sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Then he shall slaughter the goat of the sin offering, which is for the people, and bring its blood inside the veil, and do with its blood as he did with the blood of the bull, and sprinkle it on the mercy seat and in front of the mercy seat. Así purificarás el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harás también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. He shall make atonement for the holy place because of the impurities of the sons of Israel, and because of the transgressions in regard to all their sins. And thus he shall do for the tent of meeting, which abides with them in the midst of their impurities. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. When he goes in to make atonement in the holy place, no one shall be in the tent of meeting until he comes out, that he may make atonement for himself and for his household and for all the assembly of Israel.
Y saldrá del altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Then he shall go out to the altar that is before the Lord and make atonement for it, and shall take some of the blood of the bull and the blood of the goat and put it on the horns of the altar on all sides. Aquí está, hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros. So here's what Jesus did for us. Jesús es el sacerdote perfecto. Jesus is the Jesús fue supreme priest. sacrificado como el cordero para Jehová. sacrifice as the blood for the Lord. Y Jesús, hermanos, llevó nuestros And pecados Jesus bore our sins. lejos y dice su palabra que nunca más se acordará de ellos. He will never again make remembrance of them. Eso era lo que hacía el cabrío llamado Azazel. That was what the scapegoat represented. Se llevaba el pecado del pueblo It would symbolically take the sin of the people, y uno lo iba guiando. and a person would guide it. Al principio, hermanos, el cabro se regresaba a la casa. So in the beginning of doing this, the goat would come back. ¿Y quién quiere que sus pecados regresen, verdad? And who wanted the sins to come back? Así es que ellos tuvieron el cuidado de que uno So lo llevara they took the care that someone would take the goat, y después que lo llevara, and that after taking the goat lo out, lanzara en el precipicio it would be thrown over a cliff, y se asegurara que moría. and assuring that scapegoat would die. Para terminar la instrucción, And to finish the instruction, dice, y esparcirás sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiarás y lo santificarás de las inmundicias de los hijos de Israel. with his finger he shall sprinkle some of the blood on it 7 times and cleanse it, and from the impurities of the sons of Israel consecrate it. Cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, harás traer el macho cabrío vivo. When he finishes atoning for the holy place and the tent of meeting and the altar, he shall offer the live goat. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Then Aaron shall lay both of his hands on the head of the live goat, and confess over it the iniquities of the sons of Israel and all their transgressions in regard to all their sins. And he shall lay them on the head of the goat and send it away into the wilderness by the hand of a man who stands in readiness. Y aquel macho cabrío llevará por sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejaréis ir al macho cabrío por el desierto. The goat shall bear on itself all their iniquities to the solitary land, and he shall release the goat in the wilderness. Hace muchos años, cuando yo era un joven, Many years ago when I was younger, asistí a un día de Yom Kippur en una iglesia cristiana israelita hace muchos años. a Christian Israelite church celebrated this feast. Y recuerdo esto perfectamente, And I remember this well. que había un anciano muy inteligente, un hombre de There's Dios, a very intelligent elder que les puso a la congregación que ellos interpretaran qué significaba Azazel. that they would interpret what the scapegoat meant. Pues algunos se fueron a estudiar, Some went off to research. alguien encontró el libro de Enoch, Someone found the book of Enoch, y ahí se dice que Azazel and that book says es el nombre de un demonio. that it's the name of a demon. Y algunos dijeron que Azazel representaba al demonio, And some say that that the scapegoat represented demons que le ayudaba a Jesús a llevar los pecados. that would help Jesus to take the sins. Entonces el anciano, Well, the elder, que era un hombre de Dios, who was a man of God, les explicó. explained to them Y les explicó, hermanos, el acontecimiento and explained the event de Lucas capítulo 4, of Luke chapter 4. cuando Jesús está leyendo la escritura en la sinagoga, When Jesus read the scripture in the synagogue, cuando él dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, when he said, "The Spirit of the Lord is upon me," y él les explicó and he explained la situación espiritual de the Israel spiritual situation of Israel durante el tiempo de los reyes. during the time of the kings. Y él les hizo ver que muchos leprosos He había, made them see that there were many pero lepers, ningún leproso fue sano, but that no leper was ever healed. sino solo Naamán el sirio. Just Naaman the Syrian, Y ahí les estuvo echando en cuenta sus maldades, and there was sharing the wickedness de manera, hermanos, que ellos se in enfurecieron such a way they became infuriated y empezaron a corretear a and Jesús started to chase Jesus. y lo llevaron desde Nazaret And from Nazareth hasta esa montaña to the mountain
que ahí hemos estado muchas veces. We've been there many times. Y dice la Biblia And the Bible says que todos ellos se aventaron hacia that Jesús they all went towards Jesus para despeñarlo, to throw him off the cliff. pero Jesús But Jesus se esquivó. disappeared into the crowd. Para ellos pensaron que lo aventaron. They thought they'd thrown him over. Y esa es una representación de And that Azazel is a representation of the que scapegoat se fue lejos, that went far away se llevó los pecados del pueblo and took the sins of y the people fue desbarrancado and was destroyed y olvidado los pecados. and the sins forgiven. Por eso es 2 carneros, That's why it's two. uno para sacrificarlo como Jesús fue sacrificado One to en be la cruz sacrificed as Christ was sacrificed, y otro para que se llevara el pecado and the other to take the sin lejos far, y Dios nunca se acordara de ello. and that God would never again make remembrance of their sins. Esta es una bonita enseñanza para nuestras vidas This is a lesson for our lives, y espero que nosotros la podamos and entender. I hope that we can understand it. Sigue la instrucción. El que hubiere llevado el macho cabrío de Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. The one who released the goat as a scapegoat shall wash his clothes and bathe his body with water. Then afterward he shall come into the camp. Y sacarán fuera del campamento el becerro, el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel y su carne y su estiércol. But the bull of the sin offering and the goat of the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall be taken outside the camp, and they shall burn their hides, their flesh, and their refuse in the fire. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Then the one who burns them shall wash his clothes and bathe his body with water. Then afterward he shall come into the camp. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirás vuestra alma y ninguna obra haréis en él, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. This shall be a permanent statute for you. In the 7th month, on the 10th day of the month, you shall humble your souls and not do any work, whether the native or the alien who sojourns among you. Porque en ese día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. But as in this day that atonement shall be made for you to cleanse you, you will be clean from all your sins before the Lord. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. It is to be a Sabbath, a solemn rest for you, that you may humble your souls. It is a permanent statute. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? So what application can we find for our lives? Imagínense ustedes que cuando las personas leen esto So when people read this, y entran en una religiosidad, and with a religious mind, entonces ellos preparan sus vestiduras, they prepare their garments. algunos se visten de blanco, Some dress in white, se ponen muy tristes, some are sad, ponen sus caras tristes, have long faces, hacen ayuno, they fast, hacen reposo, they rest, y es un día de mucha angustia y de mucha and they have a lot tristeza. of anguish and sadness. De manera que algunos hasta se echaban ceniza en la cabeza Such a way that some place ash y upon estaban their heads, afligidos y and llorando they're afflicted and weeping, y estaban, hermanos, en una aflicción que era visible, and an affliction that is very present. que la gente los podía admirar y dice, oh, mira qué People santo, could look mira at them qué and say, "Oh, look how consagrado. holy, look how consecrated." Este es un problema de la religiosidad. This is the problem of religion. Cuando se trata, por ejemplo, de guardar el día sábado, When it comes to keeping the Sabbath, algunas personas que han entrado al mesianismo some people have gone to become no pueden messiahship. entender el propósito de la palabra. They can understand the purpose of the word. De manera que por ahí los vemos cargando bolsas el día del Shabbat y no quieren tomar el bus, no quieren Bags. manejar, They're taking the bus. They don't want to porque se drive les hace pecado. because to them it's sinful. Imagínense caminar, hermanos, con bolsas o con Biblias o con la Imagine Torah. walking with the Torah or the Es Bible. mucho trabajo. It's a lot of work. Tan fácil que es subirse al carro, prender el carro As easy as it is to get into the y car manejar. and to drive. Jesús, hermanos, Jesus, brothers, no quitó esta celebración, sino que les dijo, Jesus said cuando ustedes lo hagan, that when you do it, no lo hagan como los hipócritas. don't do it as the hypocrites. Porque pasando el tiempo, hermanos, Because as time goes by, el hombre burlándose de la gracia de the Dios, man mocking the grace of los God, sacerdotes se hicieron profanos, The priests malvados, became profane, perversos, wicked, ladrones, perverse, adúlteros, borrachos, adulterous, y se thieves, dejaban, hermanos, sobornar por el pueblo, and did themselves be led se by the comían people. lo mejor de la ofrenda They took the y best eran of the muy offering. malvados.
And it was mocking. Y el Señor And the Lord dejó. And the Lord left them. El Señor se fue del templo. The Lord left the sanctuary. El cordón rojo que ponían The scarlet thread todo el tiempo fue rojo. remained red. Dios los abandonó en su pecado, The Lord abandoned them en in su their sin maldad. and their wickedness. Su palabra se cumplió al pie de la letra. His will was fulfilled Le according to vinieron, the word. hermanos, guerras, le vinieron persecución, They gave persecution, le vinieron la muerte. Y death. cuando ellos clamaron, And when they cried out, Dios no los oyó. God did not hear them Porque ellos habían desobedecido because they had disobeyed la parte más importante, the most important part, que era la comunión con Dios. just communing with God. Jesús les dijo a sus Jesus discípulos: told his disciples, cuando ustedes vengan a ayunar, when you come and cuando fast, ustedes vengan a celebrar when you ayuno, come to celebrate, no sean como los hipócritas. don't be like the hypocrites. Laven su rostro, Wash your faces, mantengan su vestidura limpia, Keep your garments hacen su white. cara, Wash sean your faces. alegres, sean normales, joyful. no sean act normal. hipócritas, Don't be hypocrites. para que nuestro Padre Celestial So los the Heavenly vea. Father may see you. No necesitamos que la gente los We don't need for vea. people to see us. Necesitamos ser sinceros We delante need to de be la sincere presencia de before the Dios. presence of the Lord. Y así es como en la celebración del Yom And there's Kippur a celebration of Yom Kippur, entra al pueblo de Dios, comes to the people of pero God, no, hermanos, con ceremonias, but not with no ceremonies, con rituales, not with rituals. porque dice la palabra del Señor, hermanos, que The Word of God Jesús says that Jesus es nuestro Salvador, is our Él Savior, es nuestro Redentor, He is our Redeemer, Él redimió nuestras He vidas, redeemed our Él fue el lives, sacerdote He perfecto was a perfect para que priest, nosotros so entrásemos that we would go in a recibir el perdón to receive por medio the de su forgiveness sangre preciosa. through His precious blood. Amén. Denle un Amen. aplauso al Señor. Lord, a clap offering. Así es que Jesús no quitó la celebración, sino la estableció en una forma espiritual. He established in a spiritual Cuando way. nosotros hacemos algo por hacerlo, Do something just to do it, porque nos dice, because we're y told, no lo sentimos, and we don't feel es it, pecado delante de Dios. then it's a sin before Cuando God. nosotros lo hacemos como Jesús nos We hizo do que lo it hiciéramos, as Jesus told us to do it, sean normales, and just be normal. que vuestro Padre That Celestial our Heavenly sepa Father know que ustedes han venido con un corazón that you've come sincero with a sincere heart para recibir perdón to receive y que podamos forgiveness, aprender and that we can learn el principio the principle de pedir perdón. of asking for forgiveness. Eso fue lo que a este pueblo le faltó. That is what these people lacked. Ok. Decía al principio que Yom quiere decir día. So at the beginning, Yom Day, La palabra Kippur the word Kippur viene de la palabra Kafperes. comes from the word Kapresh. Mi hebreo es malísimo, ¿ok? No lo sé. O mejor, más fácil, es kapar, Kapar, que significa cubrir, which means to cover, aplacar, placate, cancelar, cancel, perdonar, forgive, remover, remove, quitar take away, y hacer la and reconciliación. reconciliate. El Señor nuestro Padre mató a 2 corderos Two para goats were cubrir a killed in Dan the y a past. Eva de su desnudez. Animals were killed to cover the nakedness of Adam and Eve. Kapar. Yom Kippur es referido como el día de la reconciliación, Yom Kippur is referred expiación, to as the day of reconciliation, y se celebra el día 10º del mes séptimo. and is celebrated the 10th day of the 7th month. Son 10 días después del Yom Teruah y 5 días antes de Sukkot. 10 days after Yom Teruah and 5 days before Sukkot. ¿Qué hacer durante Yom Kippur? So what is done during Yom Kippur? Hacer una santa Is convocación, a holy assembly, una reunión como pueblo de Dios, a meeting as the people of God, ayuno y oración. fasting and prayer. Es un día especial It's a para special day presentárselo al Señor. to present it to the Lord. ¿Cómo se lo vamos a presentar? How will we do it? Con alegría, With joy, lavando nuestros rostros, washing our poniendo faces, nuestra buena ropa washing our y no clothes, poniendo cara triste. and Amén. not bring a long face. Ningún trabajo se hará, dice. This is no work will be done, El sacrificio and the sacrifice ya está hecho. was already made. Jesús Jesus es la ofrenda was the que offering nosotros traemos that we bring delante del Padre, before the Father, la cual el Padre which the Father, no podrá rechazar. which the Father cannot reject. Nos espera el perdón a través de ese And sacrificio through the sacrifice we perfecto que receive se hizo en la cruz del forgiveness, Calvario, que lo hizo un sacerdote which a priest carried out de la tribu de Judá,
from the tribe of y Judah, que hizo un sacerdocio perfecto in which carried out a perfect priesthood, y que de esta forma and then in the same way, él sacrificó su vida, he sacrificed his no la life, de un cordero, su not vida, that of a lamb, but his life, para agradar al Padre, to please the Father, para que Dios nos perdonara. so we would be forgiven. ¿Se dan cuenta la importancia de acudir el día del Yom Kippur? Do you see the importance of this day? No vas a hacer nada. En la gracia del Señor no vas a hacer nada. Todo lo hace el The sacerdote. priest did everything. Todo lo hizo Cristo Christ did it como all. nuestro sacerdote. As our priest. Todo lo hizo Cristo As our como high el priest. Cordero de Dios. He did it all as Todo Lamb lo of hizo God. Cristo Christ como did it la all. ofrenda encendida para As agradar the a burning nuestro Padre sacrifice Celestial. to Denle un please aplauso al our Señor por Heavenly eso, Father. hermanos, porque realmente esto es maravilloso. Durante Yom Kippur ya no debemos ofrecer un sacrificio de animales y poner nuestras manos sobre el animal para nuestra expiación. Jesús hizo esto por nosotros Jesus did that for con us su sangre derramada through en his la blood cruz. poured out on the cross. ¿Por qué celebrar Yom Kippur? Why celebrate Yom Kippur? Una vez más, Once again, esta celebración this celebration solo es para su pueblo, is for his people que Él compró con su sangre that he preciosa, bought with his precious blood, no por nadie más. not by anyone else. Si hay gentiles que se convierten al Señor, Gentiles that come to the Lord, vienen a ser parte del pueblo they de become Dios, a part of the people of God, como nosotros, like que us. somos gentiles, We are pero que considered Él to nos be escogió en su Gentiles, plan bendito. but we are Ahora somos grafted into the su tree, pueblo. and now we are his Amén. people. Así es que, ¿quiénes son los que van a celebrar? ¿O por qué celebrar Yom Kippur? So why celebrate Yom Kippur? Porque Él nos dijo, sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Thus you are to be holy to me, for I, the Lord, am holy. I have set you apart from the peoples to be mine. ¿A cuánto les trae gozo eso, hermanos? So how many does this bring ¿A joy? cuánto les trae alegría eso? How many is this Come on, happiness? alegres en el Señor. Be joyful in the Somos Lord. de Dios, somos We belong to criaturas God. suyas, creados en Cristo We are Jesús. his creatures, created para in Christ buenas Jesus obras. for good works. Dice, y el Señor dijo a Moisés, a los 10 días de este mes séptimo, mes será el día de expiación, será santa convocación para ustedes y mirarán sus almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. The Lord spoke to Moses, saying, On exactly the 10th day of the 7th month is a day of atonement. It shall be a holy convocation for you, and you shall humble your souls and present an offering by fire to the Lord. Tampoco harás ningún trabajo en este día porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. You shall not do any work on the same day, for it is a day of atonement, to make atonement on your behalf before the Lord your God. Si alguna persona no se humilla en ese mismo día, será cortada de su pueblo. If there is any person who will not humble himself on the same day, he should be cut off from his people. Y cualquier persona que haga trabajo alguno en ese mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. As for any person who does any work on the same day, that person I will destroy from among his people. Ustedes no harán pues trabajo alguno. Estatuto perfecto será para sus generaciones donde quiera que habiten. You should do no work at all. It is to be perpetual statute throughout your generations and all your dwelling places. Sería día completo de reposo para ustedes y humillarán sus almas a los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a la otra guardaréis su reposo. It is to be a Sabbath, a complete rest to you, and you shall humble your souls. On the 9th of the month at evening, from evening unto evening, you shall keep your Sabbath. Y aquí viene la parte importante And here's the important part, y la parte a observar. and the part we have to observe. Cuando nosotros queremos esquivar algo, When we want to avoid something, nosotros le echamos la culpa al pueblo de Israel we tend to blame Israel. y decimos eso era para And we ellos, say that was for them. pero para nosotros But for eso us, no es. that is not ours. Es, hermanos, como, yo no sé cuántos de ustedes han visto cuando se pasan algunas personas en rojo el semáforo. I don't know if you have seen someone run a red light. ¿Algunos lo han visto? Has anyone seen Pasan it? con un orgullo, con They una soberbia, run through arrogantly, pridefully, una arrogancia, with arrogance, a sabiendas knowing que uno no se los va a llevar. that they won't be caught. Y hasta se le quedan mirando así como diciendo, ¿qué? Look at you like what? Una soberbia increíble. An incredible arrogance. Y eso es lo que nosotros representamos para Dios cuando Dios nos manda a hacer algo. That is what we represent. When God commands us to do something, Y nosotros decimos, ¿qué? ¿Y si no quiero qué? we say, if I don't want to, what? Solo porque el pastor dice, Just because the pastor says?
Por eso en este mensaje That's why in this message, he procurado ser corto en mis I palabras try to be short in my words y explícito en la palabra, and explicit in the word, para que ella sea la que nos guíe so that it be the one that guides us para cualquier celebración que hagamos, towards any celebration that we lo do, hagamos en fe, that we do it in faith, creyendo believing que la palabra de that Dios the word of God es aplicada a is nuestras vidas. applicable to our lives. Si nosotros somos pueblo de Dios. If we are believers, Una vez más repito, once si again, no eres I pueblo de repeat, Dios, if you're not a people of God, ni te preocupes. then don't worry. No te preocupes. Don't worry. No es para ti. It is not for you. Pero si tú eres pueblo de But Dios, if you're a people of God, no quiero que tomes en consideración mis I don't palabras. want you to take into consideration my Quiero words. que tomes en I consideración want you to consideration las palabras del Señor. What the word Porque el says. cielo y la tierra pasará, Because earth and the heaven shall pero pass away, sus palabras but my words, no pasarán. his words will not pass away. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face, and turn from the wicked ways, and I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. ¿Cuál es el pensamiento del humanismo? What is the humanist ¿Cuál es el thought, pensamiento del hombre humano? or men, Hacer su voluntad to do their will y de todas maneras recibir la gracia de and Dios. to receive the grace of God, Faltarle a Dios, to pero fall de short with todas God, maneras pedirle a Dios que lo but to ayude. ask God to help them, Desobedecer los mandamientos to de disobey Dios, the laws of God, pero poner sus peticiones but delante to de put their Él petitions before Him, y creer que su gracia and to lead va a that ser el their milagro grace en sus is vidas. going to do a miracle in their No lives. importa la It doesn't desobediencia, matter no disobedience. importa la It maldad, doesn't no matter the importa el wickedness. pecado, It doesn't matter the su sin. gracia es Their suficiente. grace is sufficient. Déjeme decirle algo. I want to tell you something, brothers. Todo esto, promesas de Dios, son condicionales. All the promises of God are conditional. Si se humilla mi pueblo, So if my people will humble themselves, necesitamos tener ese reconocimiento. we need to have that recognition. Hermanos, necesitamos ser humildes But we need to be humble si queremos que Dios nos escuche. if we want for God to hear us. Si se humillan mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran. Amén. And pray. La oración, hermanos, es una llave Prayer perfecta is a perfect para key entrar, hermanos, al tabernáculo de Dios, to para draw entrar near a to su God's presencia, presence, to go into His para presence, entrar y poder To salir. go in and come out. Entrar con To reconocimientos, go with recognition. entrar por sus puertas con alabanza, to his words with por praise. sus actos con acción de gracia, His doors with bendecirle, thanksgiving. darle To bless him. gloria, darle To give honra. honor and David lo glory. dice del Salmo 100. As David said in Psalm 100. Dice, y buscare mi rostro, And seek my face, y se vuelve de sus malos caminos. and turn from the wicked ways. Busquemos su rostro del Señor, Let us seek the face of the Lord. pero necesitamos volvernos de nuestros malos But we need caminos. to turn from our wicked ways. Necesitamos ser fieles a Él, We need to be faithful. y entonces yo los oiré desde el cielo, And then I will hear from heaven. perdonaré sus pecados Forgive their sin. y sanaré su And tierra. will heal their land. Mientras esperamos, hermanos, que Jesús regrese y complete todas Wait las for Jesus cosas, to return and do all things. durante Yom Kippur During nos Yom humillamos Kippur, con ayuno y We humble ourselves oración, with prayer and fasting. no porque tenemos un Mesías que destruyó la muerte y limpió nuestros Not pecados, because we have a Messiah destroyed de death una and vez por cleansed todas. our sins once and for all, sino porque es un mandamiento. but rather because it is a command. Solamente los creyentes en Jesús Only believers in Jesus tomarán ese tiempo para take this ayunar time y to fast orar, and pray para que su plan llegue a pasar that this plan be carried y out, para recordar que Él dio su and to remember that He sangre gave His blood por un mundo for pecador. a sinful world. Estas fiestas que se hacen These feasts son fiestas eternas. are eternal feasts. En el milenio In the millennium, le estaremos celebrando we will celebrate con esa paz, con ese some of the regocijo feasts with de los joy acontecimientos que and peace Dios and the things of God, puso para nuestras the vidas things He put for our lives, para prevenirnos to prepare ourselves de toda maldad. from all wickedness. Entonces, hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer? So how are we going to do it? ¿Cómo vamos a ayudar delante de Dios? How will we come before the Miren Lord? lo que es el ayuno, Look at what fasting o mejor is. dicho, lo que Dios considera
un ayuno. what the Lord considers to be a fast. Dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libre a los oprimidos, romper todo yugo. Is this not the fast which I choose, to loosen the bonds of wickedness, to undo the bands of the yoke, and to let the oppressed go free and break every yoke? Imagínense, hermanos, el pueblo de Israel iba a Imagine the Yom people of Kippur, Israel go to Yom Kippur, pero tenía sus esclavos, But they had pero their los slaves maltrataba, that they pero mistreated, los odiaba, los hated them, abusaba, and abused, y se presentaban delante de Dios para el and they perdón. wrestled for the Lord for forgiveness. ¿Cómo va a ser esto? How would this take place? No es, dice, para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando vean al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Is it not to divide your bread with the hungry and bring the homeless poor into the house, when you see the naked to cover him, and not to hide yourself from your own flesh? Ese es el ayuno que Dios quiere, hermanos. This is the Este es fast el ayuno the Lord a lo wants. que Él llama ayuno. This is what he calls fasting. Y dice, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Then your light will break out like the dawn, and your recovery will speedily spring forth, and your righteousness will go before you. The glory of the Lord will be your rear guard. ¿Pueden ver, hermanos, este concepto de Dios? Can you ¿Pueden see ver this cómo concept of God? cuando agradamos al Señor, Of how to Él please va the a Lord. nuestra retaguardia? Él es mi He will luz, mi be the rear salvación. guard. He is the light, Él es mi my amparo salvation. en las He tribulaciones. is my help in the Él es el que tribulations. levanta mi cabeza, He is one who lifts el que up me my pone head. en la alta roca, Who sets me in the high Él rock. es He is el que tiene the misericordia. one who has mercy. Entonces dice, invocarás al Señor y el Señor te responderá. Clamarás y Él dirá, he aquí estoy. Si quitas del medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry, and he will say, Here I am. If you remove the yoke from your midst, the pointing of the finger and speaking wickedness. Y si te ofreces a ayudar al hambriento y a saciar el deseo del afligido, entonces surgirá la luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. And if you give yourself to the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then your light will rise in darkness, and your gloom will become like midday. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto regado y como un manantial cuyas aguas nunca faltan. And the Lord will continually guide you and satisfy your desire in scorched places, and give strength to your bones. And you will be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles, donde habitar. Those from among you will rebuild the ancient ruins. You will raise up the age-old foundations, and you will be called the repairer of the breach, the restorer of the streets in which to dwell. Pónganse a pensar, hermanos, So consider this, lo que Dios llama el ayuno. of what God refers to as his fast, Pónganse a pensar cómo Dios quiere que nosotros actuemos. and how we are to act. ¿Qué no considera Dios ayuno? So what is not fasting? Dice, con todo me buscabas cada día tras día y se deleitaban en conocer mis caminos, como nación que hubieran hecho justicia y no hubieran abandonado la ley de Dios. Me piden juicio justo y se deleitan en la cercanía de Dios. Yet they seek me day by day and delight to know my ways. As a nation that has done righteousness and has not forsaken the ordinance of their God. They ask me for just decisions. They delight in the nearness of God. Y dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de ayuno buscan su conveniencia, oprimen a todos sus trabajadores. Why have we fasted and you do not see? Why have we humbled ourselves and you do not be noticed? Behold, on the day of your fast you find your desire and drive hard all your workers. Ayunan para disensiones y riñas y para herir con el puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz. Behold, you fast for contention and strife and to strike with a wicked fist. You do not fast like you do today to make your voice heard on high. ¿Es este el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán esto ayuno y día aceptable al Señor?
Is it a fast like this which I choose, a day for a man to humble himself? Is it for bowing one's head like a reed and for spreading out sackcloth and ashes as a bed? Will you call this a fast, even an acceptable day to the Lord? Los fariseos y los saduceos eran expertos en esto. The Pharisees and Sadducees were experts in this. Ayunaban hipócritamente. They fasted hypocritically. El ayuno, hermanos, Fast. debe ir acompañado con la oración, Is to be accompanied by prayer, con amar a nuestro prójimo como a loving nosotros our neighbor mismos. as we love ourselves. Yom Kippur es la celebración de vida. The celebration of life. Sí, hermanos. Yes. La vida que Jesús murió The para life darnos that Jesus esperanza died y to give us futuro. hope and a future. Dios hizo esto por nosotros. God did this. Esto es un resumen de This lo is que a summary hemos leído. of No, what no we lo have voy a read. leer, sino voy a continuar, que quiero terminar. ¿Qué hacer para alcanzar el perdón en Yom Kippur? So, what was done to attain forgiveness? ¿Qué vamos a hacer para que Dios escuche nuestra What will oración? we do so God hear our prayer? Ya dijo que Él no recibe hipocresías. He already said he doesn't receive Él no dijo que hypocritical lo hiciéramos actions. normal. Pero el profeta Joel But the prophet Joel presenta el día del ayuno. presents the day of fasting Presenta el día del Yom Kippur de esta manera. of Yom Kippur in this way. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart and with fasting, weeping, and mourning. rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. And rend your heart and not your garments. Now return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness and relenting of evil. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him, even a grain offering and a drink offering for the Lord your God? Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, Blow a trumpet in Zion, consecrate a fast, proclaim a solemn assembly. reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing infants, that the bridegroom come out of the room and the bride out of her bridal chamber. Y lo que debemos de hacer, hermanos, And what should do, brothers, es entrar entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? let the priest, Lord's ministers, weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not make inheritance a reproach. A byword among the nations, why should they among the people say, where is their God? 40 días 40 de days, Teshuvah, 40 días of de Teshuvah, arrepentimiento, 40 days of nos da la repentance, oportunidad de acercarnos a Dios, de provided the reconocer opportunity nuestras to draw near to faltas, God, de recognize humillarnos a faults, Dios, to humble before themselves para before que Él God, reciba nuestro so that He ayuno, receive para que Él reciba nuestra oración. their prayer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por su sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre del lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, he entered to the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation, and not through the blood of goats and calves, but through his own blood. He entered the holy place once and for all, having obtained eternal redemption. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, For the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras vuestras para que sirváis al Dios vivo. how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Y aquí, hermanos, vamos a ver
un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. Here we see an example of repentance. Les voy a ir rápido esta porción We'll go porque quick sé de through this antemano de que ustedes ya la conocen. Because I know you know the story. Y la historia del hijo pródigo The story of the es un prodigal buen son ejemplo is a good de example lo que es el arrepentimiento. of what repentance is. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y no muchos días después de esto, juntándolos todo, el hijo menor dice que se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició todo lo que tenía. And he said, a man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the estate that falls to me. So he divided his wealth between them. And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered the estate with loose living. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Now, when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to be impoverished. So he went and hired himself out to one of the citizens of the country, and he sent him to his fields to feed swine. Verso 17. Y volviéndose dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verse 17, and when he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have more than enough bread? But I am down here with hunger. I will get up and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Usted puede ver, hermano, la acción de lo que es el So arrepentimiento. you can see the actions of repentance. Él piensa en su condición, He starts in his condition. sabe que hay algo mejor He knows something better, y planea ir. and he plans to go. Hay personas There are que people han faltado a Dios, that have fallen short andan of de hijos God. pródigos There are prodigal y están sons, esperando. Voy a esperar hasta que vengan por mí. and they're waiting, saying, Well, I'll wait for them to come meet. Si vienen, yo estoy listo para If they irme. come, then I'm ready to go. Pero si no vienen, yo aquí me quedo. But if they don't come, it's okay. El hijo pródigo pensó prodigal son perfectamente: thought well. he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. I'm no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. So he got up and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him and ran and embraced him and kissed him. Y hermanos, esto es lo que Dios espera de nosotros cuando nosotros And le this hemos is what God ofendido, wished from us when we have offended him, cuando nosotros nos hemos when alejado, we have become cuando distant from him, nosotros hemos de hacer lo que Él nos manda, we stop doing what he cuando commands, nosotros hemos pecado delante when we de have Dios. sinned before him. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. This is what the Lord wants from us. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. The son said to him, Father, I've sinned against heaven and in your sight. I'm no longer worthy to be called your son. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. But the father said to his slaves, Quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his head, a hand and sandals on his feet, and bring the fattened calf, and let us eat and celebrate. Dice la Biblia que hay fiesta cuando un pecador se Where arrepiente. God says there's feast in heaven, Hay celebration when fiesta cuando a sinner's nosotros saved. reconocemos nuestras faltas. The celebration when we Porque recognize Dios our no sins. quiere la muerte del God pecador, doesn't desire death of the sino sinner, quiere que se arrepienta, But they repent que viva, and que live goce de la presencia and de enjoy the Dios presence of y de God todos los privilegios and all the como privileges hijo de Dios. as a child of God. Y dijo: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. But the son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found, and they began to celebrate. Vamos a terminar. Let us finish. Así decimos los predicadores, dice el hermano Luis Ávila. Dice: solo reconociendo nuestros pecados seremos perdonados. Esta semana leímos la primera epístola de Juan, This week we read the epistle of 1 John, y en su parte de presentación and that representation, nos dio estos hermosos versos we're given these beautiful verses para este momento. for this moment. Pero si andamos de luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Ven ustedes lo que son las buenas relaciones, la See, comunión, the relationships, el the amor, el communion, cariño. love, affection. Juan es el apóstol del amor John is the y nos da apostle una of love, enseñanza preciosísima And del gives us a amor beautiful lesson about que love ustedes están leyendo. that you're reading. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. Y esa es una de las grandes partes And this is importantes de la one of the vida, greatest
parts of the Bible cuando nosotros no life. reconocemos nuestra falta when we don't recognize our faults y le echamos la culpa a otro. and we blame others. No, él tuvo la culpa. Oh, that person's a fault. Él me corrió, Oh, that él me person hizo, él fired me, habló that de person mí, did él this, dijo, that person said that. olvídese, hermanos. Forget it, brothers. No importa lo que sea, It doesn't matter what it pero tu is. culpa es delante de Dios. But your fault is before Y si God. dices que no has pecado, dice, hacemos a Dios mentiroso. We say we have no sin, we Y deceive nos ourselves. engañamos a nosotros mismos. And the truth is not in Y us. la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Así es que lo importante en el día del perdón So the important thing es que nosotros traigamos nuestras rebeliones, is that we bring nuestra our humillación, rebellions, nuestra sinceridad our sincerity, y confesemos and to confess, y perdonemos and to forgive, y pedir perdón, and to ask for que es la forgiveness, parte importante. which is the important part. Así es que, hermano, estamos en la época del año donde se deja sentir de una forma clara el llamamiento de Dios al arrepentimiento, y esto es cuando entramos en la fiesta del Yom Kippur. So there's a period of the year where we should feel a clear sense of God repentance that we experience during Yom Kippur. Yom Kippur es un periodo de juicio en donde cada uno de nosotros somos examinados por Dios. Tenemos una oportunidad única de cambiar todo lo que sea necesario en nuestras vidas para que el juicio del cielo nos sea favorable y salgamos renovados, avisados después de este periodo. Yom Kippur is a period of judgment and where each one of us should, we are examined by God. We have the unique opportunity to change everything that is necessary in our lives. So the judgment of Christ will be favorable and we leave renewed and revived during this time. ¿Qué les parece, hermanos? So what about this? Que después de 40 días So after de estar predicando sobre arrepentimiento, sobre que nos volvamos a Dios, sobre que perdonemos, sobre el día del perdón, que llegue el día del Yom Kippur, that the day Yom Kippur que comes, llegue el juicio de Dios, and the judgment of God que no comes, hayamos alcanzado nosotros el we perdón de have Dios reached the forgiveness of solo God, porque no nos humillamos, simply because solo porque no we hicimos didn't caso, humble ourselves, we solo didn't porque listen, no escuchamos, because we didn't solo hear, porque fuimos soberbios y because altivos we have an y arrogant pusimos nuestra and ley haughty, antes de Dios y nos condenamos. and we are condemned. Qué tristeza. That's sad. Digo, si el sacerdote entraba al lugar santísimo If the priest went into the Holy of después de Holies, todas las recomendaciones, after all the instructions that were given, sería lo más tonto it would be morir ahí adentro. the foolish way to die. Como dicen en mi pueblo, con advertencias, With, as I said before, with no hay engaño. preparation, there's no deceit. Tenemos que reconstruir nuestra relación con Dios, que también implica de manera absoluta restituir nuestras relaciones con los demás. We have to reconstruct the relationship with God, which simply implies in absolute manner to restore relationship with other people. Yom Kippur nos llama a restituir el daño que hicimos a nuestro prójimo antes de pedir que Dios nos perdone. Yom Kippur calls us to restore the harm which we caused to someone else before asking for God to forgive us. Yo no sé si esta mañana I know that this morning pueda alguien reconocer sus faltas someone can recognize their faults y pueda pedir perdón. and can ask for forgiveness. Acuérdense Remember que nosotros los hombres no nos equivocamos that we as men aren't wrong, y las mujeres menos. and the women even less. Pero podrán, hermanos, But tener una conciencia, ser conscientes to be conscious cuando nosotros ofendemos a nuestra when we esposa, offend our spouses, cuando nosotros no la when consideramos, we don't consider cuando her, nosotros no la amamos, we don't love her, cuando nosotros no la when we estimulamos, don't stimulate cuando her, nosotros no hacemos caso de when we ella. don't pay attention to her. ¿Podrá la esposa, hermanos, tener, hermanos, en su corazón el odio, el resentimiento para su esposo? For the wife to have hate, Por resentment towards her cualquier husband, situación que sea, over any situation that no might le take da de place. comer, no le lava, Then no le hace she doesn't los feed, mandados, she no, won't no, no, wash, no won't lo run obedece, errands. no lo quiere, no quiere estar con él. Doesn't want to be with him. ¿Podrá Dios escuchar su oración, We can hermanos? hear the prayer. Tenemos que nosotros pedir perdón, We have to hermanos, ask for antes de que forgiveness Dios nos perdone. For God forgiving us. Perdón, hermanos, muchas veces a nuestros hijos cuando les faltamos. Forgiveness from our Nuestros hijos children when we tienen que fail them. reconocer sus Our children faltas. have to recognize their Tenemos que faults. enseñarlos a ser have to humildes. teach them to be Tenemos que humble. enseñarlos We have a to saber pedir teach them perdón. to know how to ask for Tenemos que forgiveness. enseñarlos a We reconocer have cuando to hacen las cosas have them mal. recognize and do things wrong. No los consienta.
and Los not spoil them, malogra. don't allow them. Díganle que están faltando delante Tell de them when they're falling Dios. short before Díganle God. que han ofendido a Tell them they've Dios. offended God. Esta mañana Dios quiere que nosotros seamos perdonados. This morning, God wants us to be forgiven. Pero también necesitamos nosotros reconocer nuestras faltas. We also need to recognize our faults. E ir a la persona y decir, ¿sabes qué, Jani? And to the Perdóname. person, you know what? Forgive me. Voy a cambiar mi actitud. I'm going to change my attitude. Voy a ser diferente I'm contigo. going to be different towards you. Y la esposa en el mismo sentir. And the wife in the ¿Sabes same qué, way. Jani? Discúlpame. You know what? I'm sorry. Discúlpame que te he dejado sin comer. I'm sorry that I feel like eating. Discúlpame que te he menospreciado. Forgive me, I've rejected No he you. querido estar contigo. I have wanted to be Me he with you. ausentado de ti. Perdóname. Forgive me. Cuando nosotros lo hacemos, When we do it, es fácil que Dios nos perdone. it's easy for God to forgive Entonces tu us. luz será como la luz del mediodía And y tú estarás confiado you will be en que tus confident oraciones no and queden that your estorbo. prayers have no hindrance before God. El Señor demanda a su pueblo que sepa pedir perdón a su prójimo antes de traer la ofrenda a su altar. The requires from these people, they know how to ask forgiveness from their neighbor before bringing their offering to the altar. En estos tiempos de confusión generalizada en cuanto a la cultura del reino, observamos situaciones en que hablan por sí solas de la posición espiritual en la que está una mayoría de personas que se definen como espirituales. In these times of generalized confusion as it pertains to the culture of kingdom, we observe situations where they simply talk about spiritual position in which the majority of people define themselves as being spiritual. Mientras esperamos que Jesús regrese y complete todas las cosas We wait for durante Jesus to come Yom and complete all Kippur, things during Yom hermanos, Kippur. nos humillamos con oración We y give ourselves ayuno, with prayer and fasting. no porque no tenemos un Mesías que Not destruyó because la we're the muerte, Messiah who no porque no nos destroyed death, limpió, or no because porque he no nos cleansed perdonó us, nuestros or pecados, because He's forgiven our sino sins. porque es un mandamiento Rather because y it's los a creyentes de commandment. Jesús And the believers tomarán of este Jesus tiempo will para take this ayunar time y para orar, to fast and para to que pray, su plan llegue so a that pesar y his para plan be carried recordar out, que and Él to dio remember su sangre That He gave por His nuestros precious blood pecados. for our sins. Y terminamos con esto. And we finish with this. Yom Kippur es realmente el día de la sentencia donde Dios nos Should there be a declara sentence o inocentes where God declares o innocent culpables. or guilty? ¿Saben cuál es lo tenebroso de esto? You know what's dangerous about this? Que si Él te declara And culpable, if you're guilty, ya no tienes otra oportunidad. you have no other opportunity. Esta fiesta del Yom Kippur This celebration es el día de tormento, el día del is the day juicio, of torment and el día en judgment, donde se cierra la puerta, and where the door's en donde closed, ya no habrá más perdón where there's no more si no forgiveness, logras el arrepentimiento. you don't manage día. repentance in your lives. Jesús dijo, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y lloran y buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su tierra. The word of God says, "If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land." Pónganse de pie, mis hermanos. I ask that you please stand. Cualquier énfasis, cualquier cosa que haya Anything that is done, o que hayan escuchado de ustedes, or you've heard, si se salió fuera del contexto de la palabra, outside the context of the word of God, entonces yo soy responsable, then I'm ¿ok? responsible Delante de Dios, yo soy before God. responsable. I'm responsible before Pero God. si algo es dentro de la palabra But de if something Dios, is within the context of the yo word les of voy a God, pedir a ustedes I'm going to ask you que le obedezcan a Dios, that you obey God. ¿ok? Es todo. Que ustedes oyeron, leyeron y comprendieron, That you read, y aún a comprehended, través de los dibujos y de las even fotografías, the images, ustedes pudieron entender eso. you can understand this. Pero hay algo que ustedes tienen que entender, But there's something you need to understand. el perdón. Forgiveness. Este miércoles estaremos aquí, This Wednesday we will be here, no como un ritual, not as a ritual, no como una religión, not as a religion, no hermanos, no, no con hipocresías, not no hypocritically. hermanos. No, Solamente vamos a estar we'll simply be here, en obediencia In a la obedience. palabra de Dios. the word of God. Como Jesús dijo, si quieres ayudar, que no sepa tu mano de izquierda And lo que Jesus hace tu instructed, derecha. if you're going to give, Que then not sepa que left, know what tu your right Padre is. que sepa que estás ayudando Let your heavenly Father be the one y who knows Él your te fasting, va a recompensar. and He will reward you. Señor los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Hoy celebramos o predicamos acerca del Día del Perdón. Esperamos que ustedes hayan puesto
la atención necesaria para sus vidas. El propósito de esta enseñanza es solamente la obediencia a la palabra del Señor. Cualquier acontecimiento, cualquier cosa de más, será mi responsabilidad responder a esto. Pero en cuanto a la palabra del Señor, ella habla por sí misma y es ella la que nos ilumina y la que nos enseña, y nosotros reverentemente obedecemos y creemos a lo que su palabra bendita dice. Es muy importante cuando nosotros lo hacemos en fe y cuando nosotros creemos y sabemos que es la palabra de Dios la que manda estos acontecimientos. Jesús en ningún momento los quitó, no dijo ya no lo hagan, al contrario, los implementó e hizo que cuando lo hiciéramos correctamente y no como los hipócritas que él conocía de antemano, que eran los fariseos, los saduceos y todos los religiosos que en aquellos entonces hacían la celebración de Yom Kippur, robando el dinero, trayendo las aves más feas, los corderos más feos, y haciendo dinero y haciendo estragos de una celebración tan sublime como era la celebración del Yom Kippur. Ellos hipócritamente lo celebraban. Como ustedes saben, ya Dios ya no estaba en ese lugar, y ya sus pecados no eran perdonados porque ellos no iban a Jesús, sino iban a su religión, iban a su devoción, iban a su estilo de vida pecaminoso. Pero Cristo, estando con nosotros como sacerdote de Dios, entra en el santuario, Él derrama su sangre como el Cordero de Dios, el Cordero sacrificial, y Él también lleva nuestros pecados a través del desierto y los arroja a lo más profundo de la mar, y nunca más se acordará de ellos. Y basado a este grande acontecimiento, en obediencia al Señor, nosotros venimos en el día del Yom Kippur para darle gracias a Dios por ese sacerdote, por ese acontecimiento, por eso que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora somos perdonados por su sangre. Dice que nuestra luz será más brillante que el mediodía y que nuestra lámpara estará encendida y que seremos una antorcha, y estaré atentos a nuestras oraciones cuando nosotros nos humillamos y pedimos perdón y recibimos el perdón de Él. Si tú no has conocido de este acontecimiento, yo te invito para que tú recibas a Jesús como tu Salvador. Jesús es la palabra hecha realidad, hecha vida. Jesús es la persona que tú tienes que tener en tu corazón. Jesús te enseñará toda verdad y toda justicia. Tú podrás aprender y entender su santa y bendita palabra, pero recíbele en tu corazón. De lo contrario, será muy difícil que la entiendas, será muy difícil de discernirla, pero cuando Cristo habita en ti, su palabra también estará en tu corazón. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, los invitamos para la celebración de este año del Yom Kippur. Esperamos que sea de bendición para sus vidas. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y ha creído en Jesús y es parte del pueblo del Señor, hágalo. No con ritualismos, no con religiosidad, no con hipocresía, sino solamente de corazón y en obediencia a la palabra del Señor. Si ya lo has hecho, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero que en estos momentos, allá donde estás, aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Hemos presentado a ese Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Es el único que nos puede perdonar, es el único que nos puede redimir, el único que nos puede liberar de la ira del Cordero, de la ira de Dios. Él es el único que nos librará y nos llevará a sus santas moradas que Él ha preparado con nosotros. Si tú has creído así y si has aceptado a Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, y sé que Dios hará misericordia en tu vida y completará su trabajo día a día en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en el Hawái para Cristo.